Pensemos en Alejo Carpentier, pero no solo como el novelista que muchos conocen. Pensemos en él como un musicólogo, ¿sí? Pero también como un arquitecto. Un arquitecto de ideas, obsesionado con descifrar la esencia misma del continente americano. Y es que para él, América Latina no necesitaba inventarse adornos fantásticos. ¿Por qué? Porque su propia realidad ya era en sí misma profundamente maravillosa. Y justo esa idea, esa frase, es la llave de todo, la llave para poder entrar a su universo literario. Miren, no se trata de crear fantasía, para nada, se trata de otra cosa, de tener los ojos bien pero bien abiertos para reconocer lo increíble que ya está ahí, metido hasta los huesos en nuestra historia, en nuestra geografía, en nuestras creencias. Ok, para entender esto a fondo tenemos que sumergirnos en lo que podríamos llamar el primer movimiento de su pensamiento. Esa búsqueda, casi una obsesión, de Carpentier por encontrar el alma del continente. Y aquí llegamos al corazón de todo, su concepto central, lo real maravilloso. Y ojo, es clave entender esto. No estamos hablando de un simple truco literario, de una técnica de escritura, para nada. Para Carpentier esto es una condición real, algo que late, que palpita en la realidad latinoamericana. Es, digamos, una dimensión que solo se abre, que solo se revela ante un estado de fe, ante una mirada que es capaz de aceptar el milagro como parte del paisaje cotidiano. Ahora, para de verdad captar la genialidad de Carpentier, hay que hacer una parada obligatoria. Tenemos que entender la enorme diferencia que él mismo marcó con ese otro término que, se hizo mundialmente famoso, el realismo mágico. Y hay que decirlo claro, no son lo mismo. Y esta tabla lo deja clarísimo. Aquí está la diferencia fundamental. Fíjense, lo real maravilloso no es una técnica. Es una forma de ser y estar en el mundo. Es lo que se llama una ontología del milagro, el milagro como parte del ser. En cambio, el realismo mágico, eso es más bien una herramienta, una estrategia narrativa. Entonces, por un lado tenemos una cosmovisión completa, arraigada en la historia y en la fe, y por el otro una brillante estrategia literaria. Son dos cosas distintas. Bien, una vez que entendemos esta cosmovisión, es lógico que su forma de ver la historia también sea diferente. Y para explorar cómo, vamos a tomar una de sus novelas más potentes, la que trata sobre la Revolución Haitiana, y la usaremos como nuestro mapa. En El reino de este mundo, Carpentier nos lanza una idea demoledora. La historia, sobre todo la historia latinoamericana, no es esa línea recta de progreso que nos suelen contar. No va siempre hacia adelante, hacia la libertad. Al contrario, para él es un ciclo, una espiral donde una tiranía es reemplazada por otra, que resulta ser casi idéntica en su crueldad. Lo único que cambia a veces son los rostros en el poder. Y esta espiral haitiana es el ejemplo perfecto. Miren la secuencia. Pasamos del dominio colonial francés a la gran revolución de los esclavos. Un momento de esperanza. ¿Pero qué sigue? El reino de Henri Christophe. Un rey negro que termina siendo tan cruel como los amos blancos. Y de ahí, de vuelta a la opresión. La línea del tiempo no avanzó. Giró sobre sí misma. Al final, el poder no cambió de naturaleza. Simplemente cambió de color. Entonces, ¿cuál es la salida? Si la historia es este ciclo sin fin, ¿dónde está la esperanza? Bueno, aquí está el punto crucial de la novela. La verdadera grandeza, la verdadera victoria, no es política. Para el protagonista, para Tino Noel, está en otro lado. Está en la resistencia espiritual, en esa increíble capacidad de transformarse por dentro, de volverse otro, y así trascender las jaulas que el mundo le impone. Ok, ya vimos la historia colectiva como una espiral, pero ¿y el viaje del individuo? ¿Qué pasa cuando una sola persona viaja a través del tiempo? Para explorar esa idea, esa otra variación del tema, nos vamos a otra de sus obras maestras, Los Pasos Perdidos. Aquí la premisa es fascinante. Un músico, un hombre moderno, viaja al corazón del Amazonas. Y lo increíble es que, a medida que se adentra en la selva, su viaje físico se convierte, literalmente, en un viaje hacia atrás en el tiempo. Cada paso, cada remada en el río le arranca una capa de civilización. Pasa del siglo XX a la colonia, a la Edad Media, hasta llegar al origen de todo, al Paleolítico. Y justo ahí, en ese punto de origen, Carpentier nos detiene en seco y nos lanza la pregunta, una pregunta existencial que nos pega a todos. ¿Puede el ser humano moderno, tan lleno de racionalismo, tan contaminado, puede de verdad regresar ese Edén? ¿Es posible recuperar esa inocencia perdida? La respuesta que nos da la novela es trágica. Y es contundente. No hay vuelta atrás. El individuo contemporáneo es un exiliado del paraíso. Puede visitar el origen, sí. Puede asomarse y ver ese paraíso. Pero ya no pertenece ahí.
Ya no puede quedarse. Su mente, su historia, lo han expulsado para siempre. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se construyen estas ideas tan épicas? ¿Cuál es la arquitectura interna de sus novelas? La respuesta, y esto es fascinante, nos lleva directamente a la música. La música es el esqueleto, la estructura invisible que lo sostiene todo. Claro, no hay que olvidar que Carpentier era musicólogo, la música estaba en su sangre, y por eso para él no era solo un tema del que hablar, era el plano mismo de su escritura. Usaba cosas como el contrapunto narrativo, o sea, tejer varias historias a la vez como si fueran melodías. Jugaba con el ritmo y la repetición para crear tensión. De hecho, hay novelas enteras basadas en la forma de una sinfonía. Su prosa, en el fondo, es una partitura. Y toda esa complejidad, esa densidad musical, se traduce en su gran teoría cultural, el barroco americano. ¿Qué es esto? Es una estética del exceso, del mestizaje, que nace de lo que él llamaba el horror al vacío. La idea de que en América no puede haber espacios en blanco, todo tiene que ser llenado, porque nuestra identidad es justamente eso, la fusión de la catedral europea con el tambor africano y la selva americana, una sinfonía exuberante. Y esto nos lleva a la que quizás sea su metáfora más poderosa, la de América como un palimpsesto. ¿Saben lo que es? Esos manuscritos antiguos donde se escribía sobre lo que ya estaba escrito, pero la tinta anterior nunca se borraba del todo. Así es nuestra identidad, capas y capas de historia que coexisten. Y esto es lo más importante, el pasado nunca está muerto, no es algo que ya pasó, está aquí, está sucediendo ahora mismo. Y con esa idea en mente, llegamos a su conclusión final, resumida en esta frase. Lo que Carpentier nos dice es que la verdadera grandeza, la trascendencia, no hay que buscarla en promesas de otro mundo o de un más allá. No, se encuentra y se forja aquí, en la lucha, a veces brutal, a veces épica, pero siempre maravillosa, de nuestra existencia en el reino de este mundo. Y al final nos deja con este pensamiento que es casi un desafío. Si aceptamos esta visión del mundo, si de verdad el pasado y el presente coexisten, y lo maravilloso es parte de nuestra realidad, ¿no significaría eso que cada uno de nuestros días es, en realidad, un capítulo de una crónica de lo increíble, que quizás estamos viviendo esa crónica sin darnos cuenta? La pregunta, claro, queda abierta.